Bé, bona tarda a tothom i benvinguts de nou aquí, amigos de la India. Hoy es viernes 30 de enero del 2015 y vamos a hacer la segunda parte de la evaluación del test de comprensión, entre comillas, que no era un test tampoco, era una serie de preguntas sobre las 14 primeras lecciones de sesiones del curso este de los problemas de la humanidad. La penúltima clase hicimos lo que era el problema de los niños del mundo y lo finalizaremos a finales de febrero. Y luego, como os he dicho antes, en el mes de marzo no tendremos nada porque está todo cogido, tenemos 2 lunas llenas en marzo, tenemos la que corresponde al signo de Piscis, por lo menos por la Semana Santa, la que corresponde al signo de Piscis, que la haremos el mismo día 6 de marzo, y luego haremos el Festival de Pascua, o el Festival de Aries, lo haremos el viernes 27 de marzo, que es el viernes de Dolores para la gente que es del rito católico, es decir, prácticamente la Semana Santa. Como este año cae muy baja, pues nos ha cogido todo esto. Y luego en abril continuaremos con la trayectoria de todos los cuantos temas que nos quedan. Bien, en anteriores clases, hicimos en la anterior, nos quedamos colgados con el tema de las minorías raciales. Lo tocamos un poco y pasamos de largo del tema, porque era ya prácticamente 2 horas de charla, era mucho tiempo, el vídeo salió muy largo y bueno, pues había que correr. Entonces ahora vamos a continuar con el tema de las minorías raciales y con unas cuantas cosas que ya salieron en la primera presentación que se hizo hace ya unos meses. ¿Os acordáis de lo que eran las minorías raciales? Básicamente, dijimos, entre otras cosas, que eran unos colectivos a los cuales la sociedad, por algún motivo, no acababa de integrar. Colectivos que tenían un origen de lo más diverso. Colectivos que a veces se pierden en la noche de los tiempos. Y básicamente obedecen a un patrón que en estos tiempos, pues a mucha gente todavía puede que le choque un poco la idea de una minoría racial. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Aquí, como tocamos el tema de la parte esotérica, de la filosofía esotérica, pues nos interesa mucho más del por qué existe un grupo minoritario que acaba manifestándose, que acaba encarnando en un colectivo denominado minoría racial. Hay que tener en cuenta que aquí, como en todos los problemas de la humanidad, todos los que hemos tocado y los pocos todavía que nos quedan de la lista que este estudiante ha realizado aparte de los oficiales, hay que decir que hay un origen interno que muchas veces para nosotros se pierde en la noche de los tiempos. No es gratuito que existan colectivos como el pueblo gitano en Europa, que son la verdadera minoría racial que no acaba todavía de encajar en ninguna parte, que exista el pueblo judío, aunque el pueblo judío vamos a dedicar una clase entera, tiene unas particularidades muy especiales y eso lo tocaremos en mayor extensión. Y por el resto del mundo hay pequeños grupos que obedecen a un estado determinado de evolución. Cuando hablamos en esoterismo, en filosofía esotérica, en metafísica, de evolución, no estamos diciendo para nada recurriendo a comparaciones de inferior o superior, sino que estamos hablando de edad del alma. Y la edad del alma se manifiesta siempre a través de la evolución. No es gratuito que existan bolsas de pobreza en las sociedades, en las grandes ciudades, y que curiosamente determinado tipo de almas vayan a parar allí. Lo que sí es cierto, y eso está comprobado hasta la saciedad, que cuando se distribuye la riqueza y se lleva la educación, se lleva la cultura, la sanidad a esos colectivos evolucionan rápidamente. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo que no podemos aceptar es la manera taxativa y determinante del karma, es decir, bueno, como has encarnado en un colectivo inferior, entre comillas, en un colectivo abocado a la miseria, toda la vida vas a ser un paria. Eso es falso. Eso es una creación de las mentes pequeño-burguesas que de esa manera se justifican y porque tienen un nivel de conciencia aparentemente mejor, porque no están viviendo esas vicisitudes económicas, lo cual no quiere decir de ninguna manera que tengan un corazón mucho más abierto. Porque por evolución deberíamos entender también corazón abierto. Sin embargo, en la práctica se demuestra que eso no es así. Las grandes fortunas de la Tierra, aunque nos cueste creerlo, en el fondo son almas muy antiguas, almas que se individualizaron en la cadena lunar y que tienen una capacidad para trabajar el tema de la materia increíble. Esa capacidad hay que decir que no la tienen la mayoría
de los que se individualizaron en la cadena terrestre. ¿Por qué? Porque el primer contacto que un alma realiza a través de su evolución es con el mundo material. Y entendiendo por mundo material no solamente la riqueza económica, sino todo aquello que sea tangible, ya sea la cultura, ya sea la aspiración espiritual, ya sea la generación de una deidad personalizada, ya sea el desarrollo, todo aquello que entendemos por desarrollo externo de la persona, incluso una parte muy elevada de lo que también consideramos desarrollo interno, porque en el fondo esa parte tan grande que consideramos desarrollo interno no deja de ser una parte meramente material. Pensemos que durante muchísimo tiempo como almas estamos trabajando con la materia y después de millones de años es cuando realmente nos orientamos tímidamente a la luz. Se supone que los que estamos aquí, ese proceso más o menos ya lo hemos solventado y estamos tímidamente orientados a la luz. Y lo digo porque así nos va la vida, con altibajos. Mientras que aquel que no se ha orientado, altibajos desde la perspectiva interna del alma, mientras que aquel que todavía no ha dado el paso, pues prácticamente puede estar en un altibajo, pero como niega la existencia de la trascendencia, no se lo cuestiona para nada. Por lo tanto, cada uno puede llegar a ser feliz siempre y cuando acepte la realidad que le circunda y su propia realidad interna. Pero la realidad interna solamente es asequible a aquellos que realmente se han hecho preguntas. Entre otras cosas, la del oráculo de Delfos, y sobre todo, muy especialmente, las 3 preguntas de la Esfinge. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde me dirijo? No todo el mundo ha sido capaz de realizarse esa pregunta, de formulárselas, por alguna razón será. Así, las raíces de las desigualdades, es decir, lo que entendemos por las minorías raciales y todo lo que ello comporta, como dije antes, se pierden en la noche de los tiempos. Es muy fácil, cuando a un determinado colectivo se le niega sistemáticamente el acceso a la cultura, que se genere un egregor por parte de ese colectivo de rechazo a la mayoría dominante. Cuidado, porque este egregor en el fondo está respondiendo al egregor que la parte dominante ha generado de rechazo a todo aquel que no se integre. Hay que tener en cuenta una cosa: en la era de Piscis las diferencias estaban continuamente marcadas. Vamos hacia una era nueva, pero estaban marcadas porque el 6º rayo, entrando por el plexo solar, lo que nos dio fue unos patrones mentales determinados, muy definidos. Esos patrones mentales tan definidos básicamente se denominan dogmas de fe, creencias. Es decir, cristalizaciones de la mente concreta relativas a tanto la evolución como a la forma de acercarse a la divinidad, como a la manera de entender la vida en general, incluso la manera de despertar la conciencia. Todo eso no deja de ser un simple dogma de fe, y este dogma de fe tiene que ser roto. ¿Por qué? Pues porque vamos a una era, la Acuario, en que el 7º rayo de Urano tiene que acabar escribiendo un nuevo guión en la Tierra. Pero claro, si hay resistencia por parte de los dogmas de fe, no nos queda más remedio que invocar la fuerza salvadora del Logos, el aspecto primer rayo, y que acabe destruyendo todo aquello que impide que el nuevo orden mundial salga. Pero claro, para construir el nuevo orden mundial, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a sentar todos en la mesa y tú, como minoría racial, allá, los que están supuestamente más organizados en este lado, los que están indecisos en el otro lado. Así no va a ser de ninguna manera. Nunca ha sido así en la civilización y en la evolución humana. Y quien crea que eso va a ser a consecuencia de un acto de reflexión, se equivoca. Va a ser a consecuencia de una crisis terrible. Una crisis que acabe desmantelando todo lo conocido y por conocer. Conocer me refiero todo aquello que tenga relación con este mundo materialista en el cual nos hemos desenvuelto nuestra propia evolución, que es fruto ni más ni menos de nuestras aspiraciones como almas. No es que tengamos un castigo divino de Shambhala o del Logos de Sirio, no. Todo lo que tenemos alrededor ha sido la presunción nuestra de vidas pasadas. Hemos generado una sociedad egoísta y no queda más remedio pues que comerse todo lo que esta sociedad egoísta genera. Pero curiosamente, dentro de esa sociedad egoísta, han habido unos que han generado incluso más odio hacia los demás que otros. Sabemos que en la era de Piscis se acentuó la diferencia hasta extremos increíbles. Si tenéis alguna duda de cómo funcionó esto, yo recomiendo que os miréis un poco la parte del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y empecéis a ver cómo el pueblo judío tenía, esto lo hablaremos el día que toquemos el pueblo judío,
Tenía determinados, definidos los oficios, los actos que tenían que hacer los judíos y, por ejemplo, si entraban en contacto con un infiel, las purificaciones que debían de hacer, etcétera, etcétera. Os lo recomiendo porque todo eso es nada menos que una letanía, que un derroche de energía de mente concreta, pero no de alma, no de alma. Por eso no entendieron nunca el mensaje del Nazareno. Por eso, por extensión, la humanidad no ha entendido el mensaje de la compasión. Y todavía, hay que decirlo, está muy lejos de llegar a comprenderlo. Sí que es cierto que hay tímidos brotes verdes de buena voluntad por todas partes del mundo, pero de manera práctica y organizada todavía no está. Por lo tanto, hay que luchar mucho. Si no trabajamos en pos de la buena voluntad, las minorías raciales resulta que nos van a acabar, es decir, esos egregores que hemos generado todos de autodefensa, nos van a acabar engullendo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues que la crisis que se generará va a ser cada vez más larga, más profunda. Ahora estamos en una crisis muy dura. Hay una minoría racial que está dominando a todo el mundo. Y esta crisis lo que ha hecho es que esa minoría incremente su poder y resulta que la distancia con la otra mayoría, que es otra minoría también comparativamente hablando, pues sea mucho mayor. Pero ¿quién ha generado esto? ¿Unos u otros? Tal vez la actitud egoísta de los dos grupos. ¿Qué debemos hacer respecto a una minoría? ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, respecto al pueblo gitano? O a aquellos colectivos que no acaban de integrarse en la sociedad de consumo, la sociedad capitalista, porque a lo mejor tienen un pasado atlante, lemur, todavía no entienden la dinámica de una sociedad organizada de economía de mercado. ¿Qué hemos de hacer? Le cerramos la puerta, le ponemos una alambrada fortificada, echamos tiburones en el mar para que se los coman, cuando se hunda la barca, ¿qué hacemos? No, de eso nada. Porque eso se hizo en el pasado y no dio resultado. Generó un karma y consecuencias de ese karma tenemos la situación actual. ¿Qué nos queda? Ponerlo en la mejilla, hablar. Teniendo en cuenta una cosa, la verdad no está exclusivamente en un lado ni en otro, está en los dos, y en los dos lados hay buenos puntos de vista y sobre todo hay luz. Se trata de juntar esas dos luces, pero para juntar esas dos luces tenemos que romper la parte oscura de un lado y la reticencia del otro. Hay una desconfianza muy grande en Europa hacia todos los que vienen de otros países, no recordando porque me interesa, porque gracias a esa mano de obra barata y abundante, Europa económicamente ha crecido. Cuando Europa tiene sus dificultades económicas, fruto de su propia avaricia personal, evidentemente ciertos colectivos ya sobran. No nos engañemos, si habéis conocido un poco de la historia, sabéis que, por ejemplo, muchos judíos que colaboraron con los nazis se salvaron precisamente del campo de concentración, de la cámara de gas, y cuando se estudia el tema un poco más, pues se ve que los que pasaron por el campo de concentración eran los que no tenían dinero, los que tenían grandes fortunas y escaqueaban. Con lo cual, la historia, sabéis muy bien que la escribe el vencedor, y hay muchas lagunas, muchos claros oscuros, y no nos queda más remedio que trabajar, que empezar a investigar, y no hay que pasarse horas en una biblioteca, a lo mejor unos cuantos párrafos de un libro, una afirmación de algún intelectual del pasado, de un economista, de un filósofo, o de un rabino, o de un político, nos puede servir un poco para calibrar qué es lo que sucedió. Algo parecido sucedió en nuestro país también. Los que tenían dinero por un lado pactaron con los que tenían dinero por el otro. Esto es bochornoso, pero así fue. ¿Qué nos queda en esa solución? ¿Qué solución podemos encontrar a este problema? A lo de siempre. Voluntad al bien y voluntad al bien. Y cuando tengamos una duda, volvemos otra vez con la voluntad al bien. Mientras la humanidad no salga de esa fase infantil, egoísta en la que se encuentra, las minorías raciales serán un auténtico problema. Pero cuidado, no toda la oscuridad está en la parte más desarrollada, ni toda la luz en la minoría racial. La minoría racial, desgraciadamente, tiene unos servidores muy antiguos que se niegan rotundamente a cambiar, se niegan rotundamente a coger la nueva energía. Y si no, fijaos lo que le sucede a un miembro de estos colectivos cuando intenta, por ejemplo, mezclarse a través de un lazo matrimonial con otro miembro de un colectivo, por ejemplo, más desarrollado, diferente. Automáticamente se le aparta. Si tenéis alguna duda, ¿os acordáis de la película El violinista en el tejado? Sí. Lo que sucede, pues acordaos aquella anécdota de la hija que se casa, que el padre, fundamentalista hasta la médula, no, fuera. Fijaos la cristalización que hay. Mientras tengamos esto, la buena voluntad no funciona. Esto es una pregunta que os formulo directamente.
¿La conciencia atlante dominante todavía impediría apreciar en su justa medida el problema de las minorías raciales? La voy a repetir porque a mí me gusta hacer preguntas no directas, un poco así, subordinadas, oraciones subordinadas, para que trabajemos mejor la cabeza. Repito, ¿la conciencia atlante dominante todavía impediría apreciar en su justa medida el problema de las minorías raciales? Sí. Sí. Yo diría que sí. ¿Quién dice más que sí? Todos afirmamos que sí, que es la conciencia emocional, la conciencia que todavía no es capaz de abrir el corazón y ver la totalidad, sino es capaz solamente de ver la parte. Esa conciencia atlante que todos arrastramos desde la lejana Atlántida, desde el momento en que desarrollamos como almas un cuerpo de expresión tan maravilloso como el vehículo emocional, un campo de experimentación que para el alma hay que afirmar que es lo más querido que hay. El campo emocional para el alma es lo más querido que hay. Fijaos en una cosa, ¿habéis conocido personas mentales alguna vez? Pero mentales. ¿Verdad que son personas frías? Frías, insensibles, ¿sabéis por qué? Porque le falta la chispa emocional. Por eso una persona mental necesita precisamente el calor, la pasión que da el campo emocional, la energía emocional. Si no la tuviera, no puede transmitir su mensaje. ¿Por qué creéis que el sexto rayo es tan potente? ¿Por qué creemos que nos ha costado tanto conseguir el dominio del vehículo emocional? ¿Por qué tantos millones de años el alma trabajando para poderse manifestar a través de las aguas? Porque es lo más querido para la propia evolución. Incluso en esos planetas que ya son sagrados, que no hay agua entendida líquida como la entendemos en la Tierra, todo lo que tenemos alrededor prácticamente se sospecha que en ninguno hay agua, y menos aún en los que son gaseosos, los famosos transpersonales, esos que están ahí, el Urano, el Neptuno, etcétera, etcétera, Saturno, etcétera, etcétera, o Júpiter, estos que se sabe que son gaseosos, que tienen un grado de evolución increíble, pues aún así hay una parte emocional. El Logos también la tiene. Si no, ¿cómo va a tener entusiasmo por su propia creación? Es imposible. Si nos pasamos en la base de la mente concreta, en la base del quinto rayo por excelencia de la mente concreta, de decir que 2 y 2 son 4 y 5 y 5 son 10, por ejemplo, es decir, cosas concretas, no damos una porción a la duda, a la chispa, a la gracia, a la inspiración, evidentemente, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos cristalizando. Y eso es lo que ha hecho la humanidad hasta el momento presente. Unos han vivido la experiencia emocional al máximo. Por eso tenemos el campo de evolución que tenemos. Tenemos las diferencias que tenemos porque hemos dejado el trabajo de la evolución, el trabajo de cambiar la sociedad, lo hemos dejado para Dios, o para el futuro, o para el más allá, o para la Virgen María, o el Arcángel San Gabriel. Y no nos hemos parado a pensar que si aplicáramos la voluntad y la energía que todos tenemos, la pequeña porción de energía mental, conseguiríamos, junto con la energía emocional, ese deseo de avanzar, ese anhelo de buscar esa síntesis, que es netamente emocional en este caso, pues encontraríamos un resultado pragmático. ¿Os acordáis del tema del Quijote y de Sancho Panza? Uno volado y el otro los pies en tierra. Son las dos caras de la misma moneda. Es un prototipo de ser humano muy normal, muy habitual en el planeta Tierra, no solamente en la piel de toro. Es muy extendido, está muy extendido ese prototipo. ¿Por qué? Porque uno es completamente impráctico y el otro, hay que decir sintéticamente, que se ve incapaz de llevar a cabo aquello que el día de antes ha soñado. Uno es un soñador y el otro no acaba de manifestar sus sueños. ¿Y qué le sucede a una persona que no materializa sus sueños? Que se cristaliza. Y cristalizarse es lo peor que nos puede llegar a pasar. Es perder la ilusión por la vida, pero no por la vida diaria, por la vida con mayúsculas, por el contacto con el alma, por el contacto con el espíritu, con la mónada, por el contacto con Dios. Cuando sucede eso, uno está ya muerto. A ver, una pregunta. ¿Cuántos no hemos ido, por ejemplo, a un convento, o a un seminario, o a una abadía, y hemos visto una cara, a lo mejor, de algún fraile o de alguna monja maravillosa, y luego hemos visto otras con una solemnidad y una decrepitud interna increíble? Decimos, caramba, si esta gente está continuamente orando y pidiendo y dar amor a la humanidad,
parece que el amor por su casa no pasó, por su celda no pasó, porque esa chispa divina que te da el contacto con el alma, pues no se les ve de ninguna manera. Claro, si no se les ve esa chispa divina, ¿qué quiere decir? Pues que hay una castración de la energía emocional. A mí me oiréis hablar hasta la saciedad de que hay que ser mentales. Me lo escucharéis siempre. Pero también os digo que ser mental no significa, ni mucho menos, romper toda la ligación con el mundo emocional, sino con lo más inferior de ese mundo. Claro, cuando uno trabaja a niveles mentales, tiene una percepción muy clara del astral superior, de los planos más refinados. Lo que no lo va a tener va a ser con los planos más inferiores. Ahí es donde está toda esa podredumbre, todos esos malos rollos, esos egregores, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de escoger entonces, hemos de trabajar la parte más elevada. Por lo tanto, la pregunta esta tiene mucho que ver con la edad del alma. Todavía hay una parte muy andante en la humanidad y esa parte impide que la evolución continúe. Pero vuelvo a indicar, la educación reglada hace milagros. Si queremos que una persona deje de ser emocional, que aprenda a estudiar, enseñarle a estudiar y poco a poco el plexo se va cerrando. Eso es una obra, un trabajo que hace milagros. Otra cosa es que interese a nivel mundial que la humanidad cierre el plexo, que yo tengo dudas. Que si las sociedades actuales... Todo lo que se hace es precisamente para mantenerlo ahí a pleno rendimiento. Y ahora vamos a tocar un tema que ya tocamos una vez, el capital, el trabajo, la ocupación. He escogido las mismas palabras que puso Juan Hull y Ellis Bailey a la hora de tocar el tema, el capital, el trabajo y la ocupación. La ocupación entendemos el mundo asalariado. Por el trabajo hay que decir una cosa, en el fondo todos somos asalariados. ¿Sí? Que en el fondo todos somos asalariados, como todos somos consumidores. Porque incluso los grandes capitalistas, los grandes mandamases del mundo, curiosamente tienen un sueldo. Cuando uno lee un poquito por ahí, ellos tienen un sueldo por formar parte de ser presidente de su compañía, que puede ser X dinero al año. Y luego aparte los beneficios que esa compañía genere. Pero es curioso como todo el mundo, en este caso, todo el mundo a efectos de tributar la seguridad social es precisamente un asalariado. No deja de ser una paradoja también, y deja de ser algo curioso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, es un mundo en el que vuelve otra vez a mezclarse la energía emocional. Yo comprendo que en estos tiempos, claro, el mundo del trabajo, el mundo asalariado, pues tiene una tendencia innata a criticar al mundo capitalista. Es decir, que claro, que con su problema de desempleo, el problema de miseria repartida que se está haciendo en estos momentos, es fruto de la ambición sin límites del capital. Pero hay que decir que eso es relativamente cierto. No es exactamente así, porque precisamente la oportunidad que te da el mundo del capital de acceder a una posición económica que a su vez te permita tener tiempo libre para dedicarlo al estudio de la conciencia y a buscarte a ti mismo, es algo que olvidamos por completo. A nadie se le ocurre pensar que precisamente el capital hace un acto de amor cuando da trabajo, lo remunera, y un trabajador, una persona que vive de esa remuneración, puede tener tiempo libre y a su vez dedicarlo, ese tiempo libre, el poco o mucho, el que sea, precisamente para buscarse a sí mismo. Pensad una cosa, si hacemos jornadas de 14 horas para arriba abajo o de 12 horas, no tendremos tiempo ni para ir al gimnasio, ni para pasear, ni para ir a comprar, y muchísimo menos tendremos tiempo y ganas de buscarnos a nosotros mismos, ni de meditar, ni de hacer tai chi o de venir a conferencias como esta. Fijaos cómo el amor está más manifestado de lo que pensamos en la Tierra. Decimos, caramba, qué raro. No, raro no. El problema es que quien practica eso, quien da el trabajo, lo hace con la idea de a lo mejor de enriquecerse a sí mismo. Sí que han habido grandes filántropos y podemos decir abiertamente, claro, dieron lo que les sobraba. De acuerdo, vale, aceptemos esa hipótesis. Pero ¿por qué no hacemos una cosa? Nosotros qué damos, lo que nos sobra o lo que vamos a tirar. Porque es interesante, siempre que juzguemos a un gran capitalista o una persona de estas que da millones y millones, claro, es que le sobran. Bueno, ¿y a ti qué te sobra? Generalmente hay que tener en cuenta una cosa, el rico siempre quiere ser más rico, cuidado, Todos estos que se están forrando en estos tiempos, hundiendo países, saqueando naciones, etcétera, etcétera, nunca tienen bastante, Acordaos lo que dijeron los señores estos de la Bolsa de Nueva York, de aquella agencia de valores, que la ambición, bueno, que querían ganar dinero y por eso montaron el piloto que montaron. Por lo cual, ¿se puede criticar eso? Ojo,
que si lo criticamos, miremos dentro de lo que tenemos, ¿eh? Todo el mundo quiere ganar más. Pero cuando no hay moralidad, cuando lo que se antepone es el beneficio y el lucro personal, la ética desapareció hace millones de años, como aquel que dice, ¿qué hay entonces? Un miedo simple a las leyes, a la policía, a que entren por la puerta y descubran lo que he hecho, y que el escarnio público, etcétera, etcétera. Pero hay gente que esto prácticamente se lo pasa por el forro. ¿Qué podemos hacer? Pues volver otra vez a la moral, a la ética, volver a los principios eternos que hemos tenido. La moral puede cambiar de generación en generación. La ley sabéis que está en capricho del poder, siempre del poder, siempre. Pero la ética es una verdad incuestionable e eterna, en la cual todos concuerdan. Y eso es algo que lo tengamos muy en cuenta. Esto procede de la época de los filósofos griegos, aunque los filósofos griegos no descubrieron nada nuevo, solamente aplicaron verdades eternas, que venían de Babilonia, que venían de la Atlántida, etcétera, etcétera. Pero no descubrieron nada nuevo, afortunadamente. Vamos a ver, hemos sido conscientes cuando trabajábamos o cuando en el trabajo nuestro de que estamos contribuyendo a la riqueza de nuestra empresa, a la riqueza de todos los compañeros y también a la riqueza de nuestro patrón, y que con nuestro trabajo y los impuestos que generaban estábamos contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país. ¿Somos conscientes de eso? Si no hubiéramos trabajado, como lo hemos hecho, no tendríamos seguridad social, no tendríamos sanidad, no tendríamos pensiones, no tendríamos subsidios. Si esta parte del capital no se hubiera arriesgado a innovar, a producir, a distribuir, realmente la riqueza no se hubiera distribuido. Yo quiero decir con esto que los capitalistas no son tan perversos, ni mucho menos, y los trabajadores son unos angelitos. Y esa historia no me la he tragado nunca, y esto que vengo de la izquierda y bueno, hay historias y prejuicios y tonterías para dar y vender. Pero hay que buscar mirar las cosas de una manera diferente. No hay que utilizar nunca el punto de vista oficial, hay que tener el propio. Y cuando tiene su propio punto de vista se siente mucho más libre. Aunque a los demás les parezca una solemne equivocación. Lo importante siempre es que nos arriesguemos y nos lancemos a establecer analogías o correspondencias. Que pensemos, vaya. Y no va a pasar nada porque nos equivoquemos. ¿Quién se equivoca entonces? Me equivoco yo, pero me equivocaré mucho más si cojo la opinión de los demás. Y por trillada que esté, la sigo utilizando y me estoy cristalizando y aumentando un egregor general. Eso es mucho más peligroso. Por lo tanto, lancémonos e investiguemos que no son tan negativos tantos capitalistas, ni empresarios, ni muchísimo menos. No olvidemos una cosa, gracias a la ambición de esas personas, al coraje y la tenacidad de ellos, hemos podido tener trabajo. Y eso es algo que debemos de valorar. Trabajo remunerado. Luego es muy fácil criticar, claro, con la casa que tienes, habrá llevado el dinero a Suiza, etcétera, etcétera. Ojo, porque eso es lo que hubiéramos hecho nosotros. ¿A que sí? Sí. Por lo tanto, si es lo que hubiéramos hecho nosotros, olvidemos, reflexionemos un poquito más y veamos que en el fondo estamos en lo de antes, que precisamente será de nuevo la edad del alma la que nos dé el patrón de por qué uno está de director general, que no está porque sí, o de dueño de una empresa, sino porque tuvo una idea y tuvo el valor de rodearse de gente que le ayudó, pero imprimió tal magnetismo que esa idea se llevó a cabo. Desde los inventores de esta máquina, los inventores de esa, la bombilla eléctrica y todo lo que nos rodea fue fruto de ambiciones personales. Gente que tuvo una idea, una ilusión y la materializó. Y gracias a ello la humanidad avanza. A todos los niveles, a todos los niveles. Y ahora cada vez más se ve cuando alguien tiene una idea, por ejemplo, hace unos años el WhatsApp era impensable, ¿verdad? Pues de la noche a la mañana somos unos 600 millones de usuarios en el mundo. Y lo que vendrá. El teléfono móvil hace 20 años, bueno, las películas de James Bond. Y somos miles de millones en el mundo usando telefonía móvil. Pues fue una idea que alguien tuvo un día y la plasmó. Y curiosamente se extendió como la pólvora por todo el mundo. ¿Por qué? Porque había un anhelo de comunicación interna y porque había, a través de esa actividad económica, la intención de prestar un servicio.
Ojo, porque el capitalismo lo miramos siempre como negativo, el dinero como negativo, como sucio, como inmoral. El dinero no es inmoral ni es sucio, es la conciencia de quien utiliza el dinero, ni más ni menos. Esto es como la crítica. No se tiene que criticar, no se tiene que criticar, pero claro, el que está arriba te puede poner a parir abiertamente. He conocido muchos casos. Lo que no se debe hacer cuando se hace una crítica es movilizar las energías emocionales, incluso energías mentales inferiores, y proyectarlas sobre la persona que se critica. Pero cuando una cosa no se ve bien, se ha de decir, porque si nos callamos, estamos cristalizándonos, nos estamos engañando y nos estamos echando más piedras en la mochila del karma. Por lo tanto, seamos valientes. Hablar cuando sea necesario, y si algo no está bien, se dice. Pero reconozcamos aquí, en este problema del capital, del trabajo y la ocupación, que otra vez la edad del alma es la que nos da la clave de la comprensión. Mirad, en la anterior clase, que hablamos de este tema, hace ya un año me parece, dije que gracias a la utilización de las grandes complejos fabriles en Europa, desde 1800 y pico hasta la actualidad, el trabajo organizado permitió que la gente que estaba en las pequeñas masías, en las casas, a los pueblos de los cortijos, etcétera, que iba a las fábricas, a las colonias, sobre todo en Cataluña, esa gente adquirió interdependencia, adquirió socialización, y con lo cual, ¿qué hizo? Ganar autoidentidad. Uno, si está toda la vida en un caserío y se casa con los del caserío de al lado y no comparte con los demás, con todas las limitaciones y grandezas que eso conlleva, uno no adquiere conciencia. Si debemos agradecer algo al mundo capitalista en Europa, en el mundo occidental, es el aumento de la autoidentidad gracias a los complejos fabriles. Interactuando la energía del tercer rayo, que es la energía de la empresa, lo que te da es desarrollo de conciencia, es luz. Si no ponemos la luz en práctica, ¿cómo vamos a evolucionar? Por lo tanto, el capitalismo no es tan negativo. Y el dinero es una energía sagrada. Ahora bien, si la utilizamos para comprar bombas o para comprar tonterías, que ya tenemos el armario lleno de ropa, o de joyas, o de coches, o del garaje, si lo utilizamos para eso, sí que el dinero es negativo, pero el dinero no es negativo, es la intención que está detrás. Hay gente, no sé si lo sabréis, aquí en Castelldefels, la Universidad Politécnica, un empresario catalán pues aportó nada menos que 12 millones de euros para estudios de fotónica. El hombre salió, dio el dinero, otro señor dio una cantidad de millones a Cantrías, a Canruti, para unas investigaciones. Bueno, pues no pasa nada. La gente hace da el dinero porque cree que con su dinero se puede hacer algo práctico. ¿Qué hace la gente que lo está mirando? Claro, como le sobra tanto, bueno, pues si te sobran 50 euros, dalos tú también, porque también son bien recibidos. Es cuestión nuestra. Otra vez, el Sancho Panza, el mediocre, el egoísta, el parásito, que no quiere avanzar. ¿Continuamos? Para encarar el estudio del tema se debe partir de cero. ¿Seguro que debemos de partir de cero para analizar el tema del capital, el trabajo, la ocupación? ¿O con todo lo que tenemos ya de las guerras del pasado, del marxismo, del leninismo, del estalinismo, del maoísmo y de todos los ismos que ha habido y por haber, que en el fondo todos repetían el patrón que tanto criticaban, el sexto rayo? Porque resulta que los estados que siguieron las doctrinas totalitarias, digo totalitarias porque en el fondo aplicaron dogmas de fe. Se criticaba a la Iglesia Católica y resulta que se criticó al zar en Rusia y resulta que el secretario general del partido era otro zar, sin corona. Estos casos se le aplicaron a Stalin y compañía. Mao se acabó convirtiendo en otro emperador en China, sin corona y sin manto de arminio, por ejemplo, etc. ¿Pero por qué? Porque todo aquello que se combate, la parte oscura es muy sabia, te está esperando para atraparte. Y quien dice eso dice exactamente todos iguales. El Duce, aquí en España, pues tuvimos uno que entraba bajo palio en las iglesias. ¿Por qué? Porque uno quiere regenerar el mundo, pero como se ha olvidado de regenerarse a sí mismo, pues comete los errores los más triviales y los más infantiles habidos y por haber. Por eso, para tocar este tema del capital, como de cualquier tema de problemas de la humanidad, hemos de reinventarnos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Sí? Bueno. Un problema, el que sea, no puede tener desde la perspectiva humana una respuesta simple. ¿Por qué?
Siempre se pide en estos tiempos que la gente sale de las escuelas como, a ver, como muy clonada. O las cosas son blancas o son negras. Yo os digo que desde la perspectiva de la evolución de la conciencia no son ni blancas ni negras, tienen matices. Y matices bastante considerables. De acuerdo que 0,1 el código binario nos ha marcado mucho. Pasa la corriente, no pasa la corriente. Pero relativo a la conciencia humana y la evolución humana, eso no funciona. Si vamos a establecer un juicio basado en un sí y un no, es preferible que no lo realicemos, que nos quedemos callados, quietos, porque estamos cometiendo un error. Volvemos a lo de antes, la búsqueda interna. ¿Será posible sentar en la mesa alguna vez a un capitalista y a la parte asalariada y hablar de tú a tú, de alma a alma? ¿Creéis que es factible en estos momentos realizar el ideario comunista de repartir la riqueza a todo el mundo? No, ahora no. Ni ahora ni antes. No. Ahora no. A ver, la idea de la sociedad comunista viene de los textos de Platón, que el cristianismo en el fondo es la idea de la Revolución Francesa, la idea del anarquismo, de los del socialismo utópico. Lo que sucede es que cuando se utiliza la violencia y la imposición de un dogma de fe, por eso se dice que el karma actúa. ¿Qué pasa? Se retrocede. Sí que es verdad que en la Unión Soviética se repartió comida para todo el mundo. Se repartió, sí. Pero una cosa es dar trigo, otra cosa es dar libertad. Y la libertad precisamente no se puede vender. Es fruto de la propia interactuación del ser humano, de la búsqueda interna. En un campo o en otro. Si esperamos que venga el papá Comité Central o el papá Estado a solucionarnos la papeleta de nuestra existencia, nos equivocamos. Pero es que ese problema que hemos visto en las sociedades totalitarias lo tenemos en el mundo moderno, en los estados, en el papel del Estado. Para mucha gente el Estado es el mito del padre. Y vamos a una sociedad interdependiente, una sociedad en la que el compartir será lo básico. Ya no valdrá más depender del Estado, porque puede que el Estado tenga los días contados. Puede, yo no lo sé. Pero sí sé que para llegar al acuario tiene que desaparecer por completo. Eso sí que lo sé, como la familia. Vendrá otro tipo de familia, la espiritual. La que uno busque, pues bueno, porque se lleva bien o por lo que sea. Pero no la familia kármica que todos conocemos. Ojo, porque la espiritual también es kármica. Es kármica también, ¿eh? Bien, la preguntita. ¿Qué significaría la expresión lucha de clases? La voy a leer las tres y luego hablamos. ¿Existen las clases sociales o son algo caduco y arcaico? ¿A qué clase social le daríamos la razón? ¿A la clase asalariada o al capital? La primera, ¿qué significa la expresión lucha de clases? El famoso manifiesto comunista, la famosa filosofía del siglo XIX, de lo que es el romanticismo alemán, el idealismo alemán se conoce, que salieron tantos pensadores y salió entre ellos, salió nada menos que el señor Carlos Marx, que os recomiendo que leáis. Os lo recomiendo. A pesar de que han pasado 100 y pico de años, pero tiene su gracia. Como él veía que podía ser la solución. Ojo, solamente es una aportación de un pensador, lo que él creía que podía ser la solución del capital, del problema que generaba el capital. Nada más. Eso es una cosa, y tomarlo como dogma de fe y doctrina a seguir, eso es otra. Ahí está la diferencia. Pero eso es todo, ¿no? Es que ahí está todo, porque si uno sigue una doctrina, la que sea, tiene que seguirla él, no coger una espada y obligar a los demás que comulguen con la rueda de molino suya. Eso es lo peor. Tampoco me vale el argumento de los que defienden las teorías estas del liberalismo económico, que dicen que distribuyen riqueza. No, distribuyen miseria. Hay que decirlo abiertamente, no tienen toda la razón. Quieren tenerla en tanto y en cuanto argumentan que ellos no se meten en cuestiones de creencias religiosas. ¿De acuerdo? En España no, en España no son así, mucho menos. Y tampoco les preocupa las cuestiones de la vida amorosa y la vida íntima de cada uno. Vale, de acuerdo, lo respeto. Eso será en Estados Unidos, en España tampoco funciona. Porque en España tienen unos tufillos de democracia cristiana, de imposición de dogmas de fe, etcétera, etcétera,
que me parece muy bien en la esfera privada, pero en la esfera pública es algo personal y eso, por lo tanto, no debe manifestarse a nadie más que a uno mismo. Pero fijaos cómo el capital utiliza las ideologías, la religión, para imponerse. Por tanto, ¿creéis que existe lucha de clases? Que existe, sí. Curiosamente, la clase asalariada está completamente dormida. ¿Y sabéis por qué está dormida? Por el miedo, porque interesa que tenga miedo, porque interesa que sea completamente dependiente. Fijaos que hasta hace poco las organizaciones que representaban a la clase obrera, los sindicatos, tenían un referente moral. Ese referente moral, en España en concreto, un sindicato particularmente, lo ha perdido ya. Costará muchísimo, pero si supiéramos cómo se organizó esto hace 150 años, por ejemplo aquí en Barcelona, cerca de aquí, en la calle Tallers, cuando UGT fue fundada, si pudiéramos ver el anhelo que tenía aquella gente de fraternidad y de solucionar los conflictos, que en aquella época eran conflictos, lo de ahora también lo son, pero nada en comparación. Pensad que todos aquellos anhelos de educación y sanidad y pensiones, eso ya el Estado lo tiene asumido, pero hace 150 años no es así. Fijaos cómo tuvo su sentido. Pero ¿qué sucede cuando una organización o un colectivo hace una conquista y se duerme en ella? Que se cristalice, lo pierde. ¿Por qué creéis que se está poniendo en solfa todo esto? Porque el estado del bienestar generado por esta relación y esta interrelación entre el Estado, el capital, aquí faltaría hablar del Estado, y la clase asalariada, hubo un acuerdo para crear un Estado, unas prestaciones determinadas, pero porque se mantuvo una serie de tensiones de entente directa, no diré de enfrentamientos, pero sí de fuerzas claras manifestándose, pidiendo algo en concreto, y esto era ese estado de bienestar. ¿Qué nos ha pasado en los últimos 30 y tantos años? Pues que la gente que tenía que haber trabajado y pedido que ese estado continuara, ¿qué empezó a practicar? Pasotismo total, indiferencia total, y criticar lo que se había conseguido, la sanidad, las pensiones, etc. ¿Qué ha sucedido al final? Pues que posiblemente la acabaremos perdiendo todo. Fruto de la no acción de la parte que debería en estos momentos estar más interesada. Porque es muy vergonzoso que cuando ha habido protestas salgan las personas de 70 años defendiendo sus pensiones y la gente de 30 o 35 años se quede en su casa viendo el fútbol. Es muy lamentable, pero indica algo que es una característica de este país en concreto. Vamos a hablar del resto de Europa, no sé cómo estará. Algo parecido también. Pero aquí ha sido muy palpable esta actitud egoísta. ¿Por qué? Pues porque esto no va conmigo. ¿Por qué? Pues porque ya existe, ya no me preocupa. Ahora, el día que lo pierda, seguramente que me acordaré de alguien. Y lo más probable es que eche las culpas a otros. Sin embargo, la gente que tiene 70 años o 80, que vive de una pensión, realmente esta gente trabajó para ella. Luchó para conseguir eso. Y es una pena que desde abajo no se le esté apoyando. Porque al final saldremos repercutidos todos perjudicados, todos. Los sindicatos siguen luchando porque... Siguen luchando, sí. Sí, porque yo recibo mensajes cada día, ahora que están haciendo elecciones sindicales en Señamérica, ¿no? Pero pienso que la gente no hace nada de caso. Antes sí. Es que la gente creía en los sindicatos entonces. Mira. ¿Y por qué no Pero creen? ahora no se cree. Ahora no se cree en nada. Porque dicen cosas que después no completas. Antes se creían, pero es que ahora... Es que hay un problema de fondo que no queremos tocar. Los sindicatos tuvieron una razón de ser, y la siguen todavía, cuando la economía era localizada. Estamos en un mundo interdependente, economía global. Claro, decimos sindicatos, pero es que hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿A quién le compramos todas estas cosas? A ver, este producto, ese y ese. Pues a un país en el que el sindicato está controlado por el Estado, a China, en la cual no hay una economía de mercado como hay en Europa, por ejemplo. Claro, ¿qué relación vas a establecer tú con aquellos sindicatos? Es imposible, es con el Estado. Con lo cual ya estamos haciendo trampas. Aún así, aunque no tengan apoyo, siguen luchando y consiguiendo unas cosas. No, porque es un grupo de idealistas, es un grupo de idealistas que tiene que continuar trabajando, porque hay muchísima piedra por picar todavía en la humanidad. Hay que continuar en esa línea. Lo que pasa es que a mí lo que no me gusta es la actitud egoísta de la gente que no lucha, pero que luego es la primera cuando hay un aumento de sueldo a poner la mano. A mí eso no me gusta. Pero eso pasa mucho hoy.
Claro que pasa mucho, no mucho, muchísimo, porque hay unas generaciones de Sancho Panzas que no hacen nada. Nada. Pues están Quejarse. desilusionadas. No, mira. A ver, pueden estar desilusionados, porque la vida a cada uno le ha dado muchos palos. Pero también es verdad que detrás de una desilusión hay muchísima actitud egoísta. Desde yo y los demás. Precisamente como un ser humano se libera, es trabajando para los demás. Pero ¿quién lo ha descubierto? El que lo ha puesto en práctica. No se puede criticar tampoco, porque donde yo trabajaba cada vez había más empleos precarios, más jornadas partidas, jornadas de 15 días, y la gente no se da cuenta que detrás de esto hay personas que están pagando una hipoteca. Entonces todos estos están con las manos atadas. Y esto se puede comprender, que tenían miedo porque son los primeros que cuando pasaba cosas así, pues todos iban a la calle. Pero es entonces, que eso tiene, como tú has dicho, es muy complejo, ¿eh? Es que pasa que eso ha sucedido porque eso es un experimento de cómo va a ser el empleo a partir de ahora. Va a estar todo el mundo. La idea que tiene el mundo del capital es que tú llegarás a las 8 de la mañana al trabajo o a las 6, pero no vas a saber si vas a acabar la jornada. Porque puede que trabajes 2 horas, vuelva usted mañana. Sí. Quieren pero ojo, que esa inseguridad es la inseguridad que quiere la jerarquía, la inseguridad que necesita el séptimo rayo para manifestarse, y el segundo también. Si ponemos el amor por medio, el cambio será maravilloso, pero no lo vamos a hacer, porque tenemos mucho apego a lo conocido. A ver, si el tema no tuviéramos el problema de la hipoteca, ¿qué creéis que podría pasar en el mundo capitalista, sobre todo en nuestro país, en España? Que la gente no estaría tan cogida. En el momento que se permitió en este país, en los años 50, que se podía negociar con la casa, podía ser la casa un objeto de riqueza, en ese momento empezaron una serie de problemas que en otros países ha sido el Estado el que ha construido las casas. En Gran Bretaña, hasta que no llegó la señora Thatcher, las viviendas eran del Estado. Lo que pasa es que eso era un voto para los laboristas, y ella, como buena liberal, ¿qué hizo? Privatizo esto y estos me acabarán votando a mí, porque se sentirán ricos, se sentirán propietarios. Y lo mismo hizo con el resto de empresas públicas, las troceó en acciones y se las dio a la gente que eran trabajadores, con lo cual los sacó del voto esclavo del mundo laborista. Una decisión muy inteligente por parte de ella. Una persona que tenía un primer rayo increíble, una estadista increíble, igual que el señor Reagan, aunque no nos guste reconocerlo. Hay que decir que ese primer rayo posibilitó todos esos cambios, y en Estados Unidos, acordaos de la decisión del señor Reagan, un decreto de eliminar 12.000 controladores aéreos, se los quitó del medio de una huelga y puso militares. Eso es un primer rayo. En los países que tenemos el sexto nos da miedo el primer rayo, pero el mundo del capital tiene mucho primer rayo, mucho. Bien. ¿A qué clase social daríamos la razón? ¿A la clase asalariada o al capital? Es una pregunta falsa, a ninguno de los dos, porque no tienen razón y los dos tienen a cabo sus razones. Es la misma moneda. La razón será en el momento, se encontrará en el momento que fusionemos las razones particulares. Todavía no ha llegado el momento. También es verdad que este modelo está basado en la explotación de los recursos naturales. Cuando no existan, no sé qué haremos. Pues bien, familia, muchas gracias a todos. Y nos volveremos a ver el viernes 27 de febrero del 2015 a las 19:45 horas con la 18ª sesión de esta introducción a los problemas de la humanidad. Y ahí acabaremos el tema de los niños del mundo, la segunda parte. ¿Alguna pregunta? ¿Sí que han tenido que quedar preguntas? Seguro que sí. Yo lo que quería es una observación con el problema que está pasando en Cuba, con el bendito embargo. Resulta ser que este señor quiere que abre las puertas a la economía, pero él la libertad la tiene cuidado. Sí. Me parece absurdo, ¿no? Ya, es absurdo, pero fíjate, aquí en España empezamos con la libertad y la apertura con el turismo. Es lo que va a hacer él. De todas formas, hay una cristalización muy grande en Cuba, fruto de las actitudes nefastas de Estados Unidos, pero hay que matizar ahí bastante. El señor Fidel Castro no era comunista, esto la gente no se lo acaba de creer. Decía que no era comunista. Era un señor burgués, un nacionalista cubano muy importante, una familia rica. De hecho, si habéis visto la lista de la revista Forbes, le dan una fortuna de centenares de millones de dólares cada año. Por tanto, ahora bien,
Cuando él toma el poder, él lo único que quería era regenerar el país. Estados Unidos, que debía haber sido su aliado, no olvidemos que en Cuba estaba la mafia, era el burdel del Caribe. ¿Qué pasó? Que le cerraron la puerta. ¿Quién se la abrió? Rusia. Allí fue el gran error de estrategia de los norteamericanos. Luego plantearon el tema de los Kennedy, el tema de bellacochinos, que podían haber provocado una catástrofe mundial, por nada. A ver, si tú le cierras la puerta, ¿qué va a pasar? Pero es que Kennedy quería, o sea, buscó la forma de abrirle la puerta a Cuba y luego, un poco tiempo después lo mataron, lo asesinaron. Bueno, hay una historia por medio muy complicada. Y lo que sí es cierto que ha llegado un momento, un presidente afroamericano, y que ha sido capaz firmar, fijaos con el problema que tiene este hombre ahora, para abrirse paso con esa decisión. Pero la mejor manera es que se pierdan el miedo e empiecen a relacionarse. Pues si nos va bien, a España le va de maravilla que se vaya el embargo, no lo van a quitar de momento. No. Más que nada porque hay una parte del Partido Republicano, bueno, prácticamente todo, que está completamente cristalizado. Y esta gente es una pena que... O sea, representa un obstáculo para los demócratas, mucho. Es que es una pena que esta gente haya votado a lo largo de la historia cosas tan curiosas como quitarles una hamburguesa al día a los niños, eso lo hizo Reagan, para mandar misiles a los... Eso no es un invento mío, eso salió en la prensa. Hay que tener muy poco corazón, pero cuando a esta gente le rige la ambición, ¿qué podemos hacer? Aplicar la buena voluntad nada más, no hay otra alternativa. ¿Cómo se llama lo que va a ver de los niños que yo no lo he visto? Problema de los niños del mundo. El problema de los niños del mundo. Es que no estuve yo presente. Hemos dado una clase que está colgada arriba y daremos la otra. Y con esta finalizaremos los problemas, los clásicos que determinó el Alice Bailey, y vamos a hablar de otros. De la Unión Europea, del pueblo judío, de la democracia... Del pueblo judío estoy leyendo algo yo, muy interesante. Bien, ¿tenéis alguna preguntita más? A ver, Jesús, cuando se habla del estado del bienestar, ¿a qué se refiere? Porque será del estado del bienestar de unos y del malestar de otros. Bueno, básicamente no nos podemos comparar con la socialdemocracia escandinava, sueca, porque aquello sí que fue un estado de bienestar, pero grande. Ahora bien, ese estado de bienestar incluía que la presión fiscal de una persona soltera rozaba el 80%. Si tú ganabas 100, el 80% se lo quedaba el Estado y no te faltaba absolutamente nada. Tiene un problema añadido. Eso está basado en que el Estado controla la economía, prácticamente. En el Occidente, después de la guerra del Yom Kippur, de la guerra de 1973, o de la famosa guerra del petróleo, determina que el capitalismo pues, prácticamente campea a sus anchas, las transacciones sean libres, y en este momento se da la paradoja de que tú puedes mandar 1.000 millones de dólares a Estados Unidos y viceversa, o de euros, pero no puede ir la gente sin pasaporte y sin tener una residencia clara, etcétera, etcétera. Pero el dinero puede ir moverse libremente. Mientras tengamos eso, y ese dinero no tribute en ninguna parte, estamos favoreciendo que precisamente el estado de bienestar vaya desapareciendo, porque los estados cada vez tienen menor capacidad operativa en esta cuestión. La prueba la tenemos en la deuda. A ver, es que los mercados, ¿pero qué son los mercados? A ver, cualquiera diría que son una entidad jurídica, no lo son, es una entidad abstracta. No tienen un puesto donde está el mercado. Pero no se pueden hacer unas leyes financieras que regulen todo. No, porque las leyes financieras para hacerlas deben de estar basadas, deberían hacer las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas de momento no deja de ser una gran buena intención, lo es. Tiene un papel muy importante en la humanidad, Naciones Unidas, pero todavía no tiene un brazo ejecutivo que lo lleve a cabo. Por ejemplo, la OTAN. La OTAN, su verdadero futuro es ser una agencia de Naciones Unidas, nada más. ¿Qué hace un grupo ahí armado de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial fuera del control de Naciones Unidas? ¿Pero esto qué es? No, tiene que estar dentro de Naciones Unidas. El gobierno mundial tiene que ser eso. Y por mucho que no nos guste el tema de la expresión gobierno mundial, hay que decir que el gobierno mundial ya existe. Ese grupo que se reúne periódicamente en cualquier parte, Bilderberg, esta gente es el verdadero gobierno del mundo en la sombra, pero está en manos de la parte oscura. Caramba, se trata de ponerlo en la parte iluminada. Si vamos a la síntesis, a mí que no me vengan diciendo, no, es que yo, mi país, ya no podemos hablar de esos términos.
Es como algunos, no, salimos del euro, volvemos al dracma, a la peseta. Pues yo no le tenía ningún cariño a la peseta, abiertamente. No. Porque la peseta tenía 100 años de historia. Si hubo otra moneda antes. En España había unas cuantas. El real, el duro, etcétera, etcétera. Y quedó la peseta porque el Banco de España, bueno, por razones políticas y de cambio, iba mejor tener una moneda, no tener 4. Pero si ahora tenemos una a nivel europeo, si es que es una maravilla poder vivir por toda Europa con una moneda, sin necesidad de cambiar. Sí. Pero entonces, ¿por qué hay estas diferencias de economía entre todos los países? ¿Por qué las hay? Porque hay los grupos, no, porque los grupos económicos de cada país tienen mucha culpa de todo eso. Porque si Europa fuera como Estados Unidos, una política única en los 50 estados o los 29 estados que somos, eso no pasaría. Pero aquí lo que no puede ser es que vayamos a la Unión Europea, ah, no, yo esto no se toca, esto me lo quedo yo, ah, no, la política exterior la controlo, pero ¿qué hipocresía es esta? Es decir, es una Unión Europea a medio hacer. Es económica nada más. ¿Qué sistema tiene Estados Unidos que hace que se equilibre ese...? Porque la Reserva Federal, que es una entidad privada, es un banco privado, controla de forma con mano de hierro el tema. Sin embargo, les metieron goles como lo del banco de Lehman Brothers y compañía. Lo que no entiendo es como que se haga una moneda única, como está en Estados Unidos, sin que haya una reserva. Porque se hizo la moneda única, pero no se le dio al Banco Central Europeo la potestad de dirigir la política económica. Porque los estados tienen miedo. Francia tiene muchísimo miedo y al final acabará perdiendo todo. Entonces se hace la casa por el tejado, ¿no? Claro. A ver, la idea de la Revolución Francesa hace 200 y pico de años, cortar la cabeza al rey de Kenia. Vamos a acabar con los dogmas de fe, vamos a trabajar de manera distinta. Pero Francia no lo va a aplicar. Acordaos que detrás de la Revolución Francesa, ¿quién vino? Aquel señor que se puso la corona él mismo. El Papa se le va a dar, no, me la pongo yo. ¿Por qué? Porque yo soy el faraón, prácticamente yo soy el emperador y yo estoy elegido por la gracia de Dios. Es decir, lo que criticaba la Revolución Francesa de Luis XIV, rey de Francia por la gracia de Dios, que Franco puso las monedas de 5 pesetas, ¿os acordáis de aquello? Caudillo de España, eso es atribuible a Luis XIV, el rey Sol. Aplicable a todos los reyes y emperadores de la tierra. Todos estamos aquí por la gracia de Dios, pero ellos, con el mantón de armiño, pusieron, no, yo es que estoy aquí porque Dios me ha escogido. La Revolución Francesa pretende acabar con todo eso, y sale el señor Napoleón Bonaparte, y bueno, con todas sus limitaciones como todo el mundo, ¿qué hace? Coge la corona del Papa y se la pone él. Claro, Dios me ha escogido a mí. Y la idea de Napoleón era muy buena, crear los Estados Unidos de Europa. Es decir, una tierra nueva, imitando la República Norteamericana. Pero la ambición personal suya echó al traste con esa idea. Julio César, 2000 años antes, hizo exactamente lo mismo y acabó también con Roma, ¿os acordáis? Y luego vino en el siglo XX, que lo quiso hacer también y también se estrelló. Se dice que los dos, Napoleón y Hitler, se estrellaron en Rusia. Contra el general Invierno, el general Hielo, el general Niero, el general Falcon, el general... Sí. A los dos les pasó lo mismo, en la campaña de Rusia los aniquiló. Si no, repasar la historia. Así como Julio César en las Galias se dejó la piel y en la Britania igual, en la grande de las islas británicas, estos dos se estrellaron en Rusia, en la campaña de Rusia. La idea del karma es muy astuta. ¿No se dice que bueno, en la era de Acuario tenemos que ir a un gobierno único mundial? Sí, tenemos que ir. ¿Y eso cómo se va a lograr? Pues mira, primeramente mediante un caos generalizado. Porque por las buenas el ser humano no cambia. Es más, el caos ya está. El caos ya existe. Ya está. Va a ser precisamente a base de, en América va a conflictos. ¿Sabes que sea a través de una guerra mundial o una cosa de esta? Yo lo veo. Yo no sé exactamente los detalles. Yo sí que os dije hace tiempo y lo sigo afirmando que creo que lo que va a pasar no va a ser tanto el hundimiento de un continente como se ha hecho en el pasado, sino la entrada de legiones de ángeles uranianos que acabarán borrando memorias de servidores, de bancos y gente que tenía grandes fortunas se va a encontrar en no tiene absolutamente nada. Creo que va a ser así. Porque hay una cosa que no debemos olvidar nunca. Entonces va a ser la ley del oeste, o sea, nos vamos a matar unos a otros por un trozo de pan. El tema es el siguiente, vamos a ver. Tal y como yo lo veo, estos ángeles de séptimo rayo uranianos van a seguir las directrices de los señores del karma. Del dios Saturno, del dios Urano, etcétera, etcétera. Y estas directrices van a hacer un trabajo de limpieza, pero sin derramar una gota de sangre.
A ver, matizo. Es decir, su labor va a ser acabar con los paraísos fiscales, pero de una manera tan sutil que va a ser con una orden directa y cientos de discos duros se van a borrar. Ojalá ese que Yo no sé si lo veré, no sé si lo veré, pero te puedo asegurar aquí que esto lo he visto a niveles internos. Lo dije hace ya un año o dos en un encuentro estatal por Madrid, me parece que fue una reunión nuestra del grupo estatal, y lo sigo postulando. ¿Y no se hundirá la economía mundial entonces? Bueno, se hundirá una parte. Generará caos. Pero esto puede ser progresivo, tampoco será de golpe, poco a poco, Progresivo. en un momento. No, tiene que ser de golpe. Yo creo que tiene que ser de golpe. No, claro, si no, no se das cuenta. Tiene tiempo de rehacerse. Es que, ¿qué les pasó en la Atlántida? En la Atlántida fue una decisión tomada por la jerarquía, por Shambhala, y en una noche hundieron el continente. Claro. Y fijaos que los atlantes tenían unos robots animados, un elemental secuestrado, que les avisaban de cualquier cosa. Y sin embargo, cuando se dieron cuenta, tenían el agua hasta el cuello. No pudieron seguir volando con las bimanas, escapándose. Es decir, la jerarquía es muy astuta. Entonces fue por el agua, pero ahora tendría que ser por el fuego, ¿no? Tendría que ser por el fuego, sí, claro. Pero bueno, si el agua son los sentimientos, quiere decir que era el lado emocional. Hay una El fuego parte, sería la energía. sería la energía mental. Pero es que precisamente, ¿te parece poca decisión mental dar una orden interna y cientos de devas acaben haciendo su trabajo? Pero es que guerra digital ya está, ¿eh? Por eso mismo. Yo sé que en América del Sur está ahí está a punto de estallar. Lleva muchos años así América del Sur. Yo por lo menos en Venezuela ya le dieron a Maduro los generales. Desde que el señor Eduardo Galeano aquí en Magrat de Mar escribió Las venas abiertas a América del Sur. Eso está a punto de estallar, a punto. De todas formas, pensemos una cosa, estamos viviendo una oportunidad única. Somos testigos de un cambio de eras. Y el que no lo quiera ver, pues yo digo que se lo tiene que mirar. Que se lo vaya a mirar. Porque estamos asistiendo al derrumbe del mundo cristiano, el mundo de la era de Piscis y el nacimiento, el alba de la nueva era. Y precisamente estos conflictos que hay, estas esperanzas del país helénico, de buscar una alternativa, de intentar presentar un programa distinto al establecido, no olvidemos que la Troika, lo que es la Unión Europea, el dogma de fe que ha impuesto de salir de la crisis, debe ser discutido. En Grecia se le quiere discutir, ya veremos a ver qué consigue este gobierno. Aquí en España hay un colectivo que quiere plantear una alternativa, ya veremos por dónde sale, ya lo veremos. Yo os digo una cosa, los idealismos, a ver, si no se ponen en práctica, mal asunto, mejor no tenerlos, ¿eh? Habrá que esperar en la Grecia actual con este nuevo gobierno. Pero claro, estamos cometiendo un error, un nuevo gobierno, pero ¿y el pueblo, caramba? Un gobierno no es ni más ni menos que un punto intermedio que focaliza la energía del pueblo. Pero si el pueblo está como el pueblo español, por el bla 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 y el chismorreo de la tele, ¿a dónde vamos? Porque esto no lo tocamos nunca. Es que los políticos son esto y lo otro, ¿de acuerdo? Los políticos son seres humanos. Lo que pasa es que el que se sube en el escenario se le ven todos los problemas. Y el que está abajo, es muy fácil estar abajo de observador y tener el barro preparado, su propia porquería, para lanzárselo al que se ha subido al estrado. Eso es una actitud muy normal. Pero es que es una actitud egoísta y errónea. Porque a fin de cuentas sí que hay buenas intenciones detrás de muchos políticos, de la mayoría, y también hay muchísimo sinvergüenza metido suelto, pero es que los sinvergüenzas están en el pueblo. Y si un pueblo tiene unos dirigentes corruptos, no es que sea una excepción del pueblo, el pueblo no es una isla, el pueblo está lleno de manzanas podridas. Y lo único que ha escogido es coger a otra, ponerla arriba. Pues han metido Amanecer Dorado en el Parlamento, ¿qué quieres que te diga? Pero porque la ha votado el pueblo, Alba Dorada, porque es el propio pueblo que tiene esa dualidad, esa existencia. Es que el problema es el pueblo siempre. Si el pueblo no quiere ver la luz, a Hitler lo votaron, ¿eh? Los nazis están en el... Sí, a Hitler no olvidemos que lo votaron. El único que no se sometió a la voluntad popular fue el nuestro. El nuestro elaboró unos referéndums aquí en el que, curiosamente, si os sirve de información, en uno en concreto salieron más votos afirmativos que gente había en el censo. El señor Fraga Ibarra estaba de ministro de información. Entre los neonazis y los yihadistas que vienen arrastrando de... Esos son miedos todo.
Miedos. Vienen arrastrando, míralo a dónde están a estas alturas. Sí. Están invadiendo toda América. Sí, pero ¿sabes una cosa? Hay atentado en Uruguay yihadista. En Venezuela y en hay un Argentina, ministro que maneja a los yihadistas y está metido allí. Escucha, y en Argentina el fiscal el día que va a declarar en contra de la presidenta esto es, ¿sabes qué es esto en realidad? La caída del Imperio Romano, 2000 años después. Pues ahora que dices esto, el Papa Francisco ya veremos por dónde saldrá. Bueno, a ver, el Papa actual sabe perfectamente que uno se fue tomando un café, una taza de café. El otro no se la quiso tomar y se marchó de la casa. Y a él, una de dos, si no se la toma, puede que le rompan la taza en la cabeza por no tomarse el café. ¿Por qué lo digo? Porque si habéis leído algo, y os lo recomiendo, hay un autor alemán que escribió montones de libros, van por 15 o 16, sobre la historia criminal del cristianismo. Sí. Volúmenes de 300 páginas con datos oficiales de las parroquias de la época. Y bueno, fuera de grabación os diré ciertas cosas que es que te ponen los pelos de punta. Un momento, no, espera. No. ¿Cómo se llama este? Yo vi esa película que me pareció, pero ¿a dónde va? Pero que viene el árabe y donde la cruzada. Sí, vamos a ver. ¿Hay alguna cosa más o hacemos un minuto de silencio y cerramos? Sí, una cosita. Dime. La historia de la corrupción que tanto escandaliza hoy en día, dentro de todo es una buena cosa. Claro. La corrupción ha sido una cosa institucionalizada, todo el mundo buscaba un enchufe y repartir sobres ha sido lo normal. Ahora eso escandaliza, pero durante siglos ha sido la norma. Lo habitual. Bueno, pues eso es un cambio de conciencia. Sí. Está en bueno, ¿hay algo más? Un minuto de silencio. Venga.